Poner nuestra mirada en Jesús nos permite estar enfocados, permanecer en el camino, fortalecernos en momentos difíciles. Nos permite perseverar, alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Es importante y necesario tener nuestra mirada en Jesús, porque si no lo hacemos, podríamos perecer. El libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo número 27, nos da una razón clara, fundamental, del por qué es importante tener nuestra mirada en Jesús. Y nos habla del ejemplo de un hombre llamado Moisés, un hombre que en su juventud fue criado por la hija de Faraón y era uno de los candidatos a ser uno de los gobernantes de Egipto. Pero aún por encima de eso, no le importó, dejó Egipto, estuvo dispuesto a seguir el propósito por el cual había nacido, y Dios le encomienda una tarea bien difícil, que era sacar a su pueblo de Egipto, liberarlo de la esclavitud de ellos y llevarlos a una nueva tierra que Dios les había prometido. Y no era una tarea fácil. El dejar Egipto era no temerle a la ira del rey y luego guiar a un pueblo con una mentalidad de esclavitud. Pero dice Hebreos que Moisés se sostuvo, que Moisés se fortaleció, que Moisés no se apartó, que Moisés estuvo firme en su tarea, y nos dice del por qué. Hebreos 11:27 dice: Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Puso su mirada no en lo terrenal, sino en lo espiritual. Puso su mirada en aquel que todo lo puede, en aquel que es el proveedor, en aquel que es el sanador, en el perdonador. Y eso le hizo a Moisés sostenerse en medio de momentos de dificultad. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Mirar a Jesús, poner nuestra mirada en Jesús es necesario, es importante. Pero escuche esto que le voy a decir. No basta solo con mirar a Jesús. Hay que aprender a mirar como mira Jesús. No estoy diciendo de quitar nuestra mirada de Jesús, no. Eso es importante, es necesario hasta para nuestra salvación. A lo que quiero invitarle hoy es a que vamos un poco más allá, a que no solo miremos a Jesús, sino que miremos como Jesús. Ahora la pregunta que empieza a crearse en nuestra mente es: ¿y cómo mira Jesús? Mire, Jesús miraba abundancia en donde había escasez. En cierta ocasión, 15,000 personas necesitaban alimentarse, y lo único que había eran 5 panes y 2 peces. Y lo primero que le dicen sus discípulos cuando le llevan esto a Jesús es: Señor, ¿y qué vamos a hacer? Toda esta multitud y solo hay 5 panes y 2 peces. Y dice que Jesús cogió esos 5 panes, 2 peces, los elevó al cielo y oró al Padre, le dio gracias. Y luego mandó a los discípulos a que repartieran, y todos comieron hasta saciarse, y sobró en abundancia. Los demás solo miraban escasez. 5 panes y 2 peces, nada frente a una multitud de 15,000. Pero Jesús, en donde había escasez, vio abundancia. En otra ocasión se dice que Jesús estaba en Jerusalén y pasó cerca a un estanque que se llama Betesda. Y dice las Escrituras que en ese estanque la gente pensaba que cuando el agua se movía, el primero que entrara al estanque era sano. Esa era la creencia de la gente. Y había allí cantidad de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua para llegar al estanque y recibir sanidad. Y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Y me llama mucho la atención lo que dice las Escrituras. Historia que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, del verso 1 al verso 9. Dice que Jesús vio a un hombre acostado y supo que llevaba mucho tiempo allí, 38 años enfermo. Y lo primero que Jesús le dice a este hombre es: ¿quieres ser sano? Jesús tuvo misericordia, tuvo compasión de las personas enfermas. Y si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que ese hombre recibió sanidad en ese mismo instante.
El Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículo número 14 dice que en cierta ocasión Jesús se bajó de un barco y cuando llegó al puerto vio una gran multitud y dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Jesús vio a los enfermos y tuvo misericordia, tuvo compasión de ellos. En otra oportunidad, dice que Jesús estaba caminando en medio de la multitud. Todos querían hablar con él, tocarle, recibir sanidad, recibir una palabra de él, y estaba rodeado por mucha gente. Y dice que en aquel momento, una mujer toca el borde del manto de Jesús. Y Jesús se voltea y dice: alguien me ha tocado, alguien me tocó. Y los discípulos le dicen: pero Jesús, si hay una multitud, todo el mundo te está tocando. Y él dice: sí, pero alguien me tocó de una manera diferente y eso hizo que saliera poder de mí. Hasta que una mujer le dice: Señor, yo fui la que te tocó. Y esa mujer que llegó con una necesidad ante Jesús, recibió una respuesta porque Jesús la vio de una manera diferente. En medio de una multitud, vio la necesidad de una mujer. En otra oportunidad, dice que un hombre llamado Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma y le dijo: Jesús, por favor, ayúdame, que mi hija está enferma. Y sigue contando la historia que llegó un momento donde le dijeron: Jairo, por favor no molestes más al maestro porque tu hija murió, tu hija ya murió. Y dice que Jesús se voltea y le dice: Jairo, tu hija no está muerta, tu hija duerme. Jesús vio vida donde otros estaban viendo muerte. Y si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta que la gente se burló y minutos después esta niña resucita y luego los que se burlaban terminaron maravillados, aterrados. En otro pasaje de las Escrituras dice que Jesús miraba a la gente, la multitud, descubre la necesidad espiritual de ellos y dice: ellos andan como ovejas sin pastor, y movido por ese amor por los demás, empieza a enseñarles. Jesús vio la necesidad espiritual. No los miró como los intocables, como los pecadores, como los impuros, sino que al contrario, se compadeció de ellos y les enseñó. En otra oportunidad, en Lucas 19:5, dice que un hombre Zaqueo quería ver a Jesús, pero era muy pequeño. Se subió a un árbol para ver a Jesús y Jesús lo ve en el árbol, en medio de toda la multitud, y le dice: Zaqueo, bájate del árbol porque hoy voy a compartir con tu familia en tu casa. Jesús tuvo una mirada de amor, una mirada de compasión, una mirada de fe. Te repito, es importante, es necesario poner nuestra mirada en Jesús. Claro que lo es necesario para nuestra salvación. Pero hoy quiero que demos otro paso y vamos a un nivel diferente. Que permitamos que Jesús nos transforme de tal manera que no solo lo miremos a Él, sino que también miremos como Él. Si permitimos esa transformación en nuestra mirada, créalo, miraremos las circunstancias y a las personas de una manera diferente. Pidámosle a Dios hoy que transforme nuestra mirada, que podamos tener una mirada de fe, ver abundancia en donde hay escasez, una mirada de vida en donde ya todo casi se ha echado a perder o se echó a perder, una mirada de compasión y de amor frente a nuestro prójimo, frente a nuestros semejantes, una mirada de fe en medio de las circunstancias adversas. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada uno de nuestros amigos que saca este tiempo para escuchar este devocional, para orar con nosotros y aún para compartirlo. Señor, oramos por ellos, por sus familias. Oramos por cada una de sus necesidades, de sus peticiones de oración. Oramos por sus sueños, por sus proyectos, Dios. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Pero Señor, hoy también queremos pedirte de una manera especial que nos ayudes a tener nuestra mirada siempre puesta en ti, para no apartarnos, para no desenfocarnos,
para fortalecernos en medio de la adversidad. Pero más que eso, también te queremos pedir hoy, Dios, que nos ayudes a tener tu mirada. Así como tu mirada es de fe, ayúdanos, Señor, a tener fe en medio de las circunstancias, para ver abundancia donde hay escasez, donde podamos ver paz en medio de la tormenta, donde podamos ver una salida en medio de las circunstancias difíciles. Señor, ayúdanos para que nuestra fe no falte. Ayúdanos, Señor, para tener una mirada de compasión ante los demás, a interesarnos por la necesidad física, material y espiritual de los demás, a entender que estamos llamados a hacer algo a favor de otro. Señor, transforma nuestra manera de ver las cosas. Abrimos nuestro corazón ante ti y hoy te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si este devocional ha sido de bendición para ti, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguir nuestras redes oficiales. Las encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Rodrigo Riaño del Castillo. O visita nuestra web www.rodrigoriaño.com. Recuerda que estamos orando por ti. Un abrazo y bendiciones para todos.